redes sociales. Mi nombre es Armando León y soy el coordinador del Ministerio Torre de Luz. Un ministerio que ha sido llamado y diseñado para capacitar en las áreas de sanidad interior, liberación y guerra espiritual. Hoy tenemos un tema muy especial que le hemos titulado La iniquidad. El tema de la iniquidad es un tema que por mucho tiempo ha estado oculto, que ha estado guardado y que de alguna manera no se ha extendido, no se lo ha propagado como realmente se lo debería hacer, porque en realidad este tema ha liberado a mucha gente. Cuando nosotros hablamos de pecado y hablamos de rebelión y hablamos de iniquidad, estamos hablando de tres cosas que son muy diferentes. Porque la una la lleva a la otra, como la rebelión de Satanás que produjo iniquidad. Y la iniquidad produce el pecado. Cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de la semilla que fue plantada en el ser humano, que de alguna manera ha transversado, ha dañado y ha afectado a la humanidad. Cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de lo torcido, es lo que cambia el rumbo de las cosas. El Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de su cara, de su característica, de su imagen. Cuando estamos hablando de semejanza, estamos hablando de cómo Él actúa, cómo Él camina, cómo Él habla. Pero desde el momento en que Adán y Eva pecan, de alguna manera conciben dentro de su espíritu lo que le llamamos nosotros la iniquidad. Esta iniquidad produce que las personas tiendan al mal, que siempre corran a hacer lo malo. El salmista David en el capítulo 51, versículo 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo darse cuenta que dentro de su ser había algo que le llevaba siempre a hacer lo malo. El pecado solamente es lo visible. Cuando nosotros cometemos algún tipo de acción, simplemente estamos manifestando lo que nosotros tenemos por dentro. Esta raíz que nos hace manifestar, que nos hace actuar, que nos hace realizar actos que realmente muchas veces no queremos hacer. Usted y yo sabemos que por mucho tiempo hemos luchado, hemos hecho lo imposible por dejar el mal. Cuando hablamos de iniquidad estamos hablando de una herencia genética. Cuando hablamos de herencia genética estamos hablando de algo que nos lo heredaron nuestros padres y que nosotros no decidimos tenerlo dentro de nosotros. Cuando nosotros ya nacemos con toda una información que hace y provoca de nosotros cambios y transformaciones. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, nosotros comenzamos a utilizar toda esa información y a caminar de acuerdo a esa información. Tenemos un pequeño video que quisiera que lo vean sobre lo que es la genética y cómo los cromosomas de papá y mamá influyen sobre nosotros los hijos y de alguna manera nos involucran en esa línea generacional. Lo que ellos recibieron por sus padres, nosotros lo hemos recibido de ellos. Y a eso le llamamos nosotros el ADN o la genética. Esto es lo que el enemigo utiliza para de alguna manera meternos en la misma línea de pecado de nuestros padres. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa. Cada cromosoma está hecho de lo que parece ser un hilo infinito de un material llamado ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado.
Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. La nueva persona o el nuevo ser va a tener toda esa información y el ser humano tiene implícito todo ese conocimiento, ese bagaje de conocimiento de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hicieron nuestros abuelos, de lo que hicieron nuestros bisabuelos. Toda esa información está unida, está comprimida en el ADN. Y este ADN que nosotros conocemos genéticamente, que cada uno lo tiene, de alguna manera nosotros como seres humanos podemos decodificarlo, porque viene codificado, sí, viene comprimido, pero nosotros lo podemos decodificar y comenzamos a tener patrones de conducta. En lo físico usted se puede dar cuenta, tenemos rasgos de nuestros padres, caminamos muchas veces como ellos caminan, miramos como ellos miran, tenemos gestos idénticos y así como nosotros podemos recibir esa herencia física, también podemos recibir esa herencia espiritual. Miremos lo que dice en Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Como lo hemos dicho, el pecado simplemente es el fruto, pero tenemos que trabajar con lo interno, con lo que provoca que nosotros no podamos dejar ciertas actividades, que no podamos dejar ciertos patrones. Así que le insto a ustedes a meditar sobre la palabra de Dios y darse cuenta que el Señor, dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia,
nos ha dejado riquezas innumerables. Y esta riqueza es esta revelación que el Señor nos ha dado hace mucho tiempo, ya ministerios muy poderosos que están hablando sobre la iniquidad, y hoy solamente estamos concatenando esta información y de alguna manera enseñando a otras personas que podamos llegar a través de estas redes sociales, y que ustedes se puedan dar cuenta que se puede ser mejor, que podemos cambiar, que podemos ser transformados, ¿sí? Y que podemos dejar ciertas actividades. No se olvide que nosotros estamos para servirle. Usted puede suscribirse a nuestro canal y puede seguir viendo los videos que nosotros continuamente estamos dejando a través de estas redes sociales. Así que me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Armando León y somos el Ministerio Torre de Luz.